Pero recuerda, aunque os divorciéis, jamás te entregaré a mi apuesto nieto. La risa estridente de mi suegra resonó, rompiendo el silencio. Sonaba terriblemente cruel en el salón. Mi marido ni siquiera se atrevía a mirarme a los ojos. Se limitó a cruzarse de brazos con una sonrisa cínica en los labios. Pero en ese instante, ebrios de su propia superioridad, no eran conscientes de nada. En solo unos minutos, un papel que yo planeaba entregar con calma arrojaría sus vidas al abismo más profundo del infierno. El reloj acababa de pasar las 3 de la tarde. Normalmente, esta sería una apacible tarde de domingo, donde el aroma del café recién hecho de la merienda llenaría la estancia. Pero hoy, nuestro salón se sentía tan frío como una nevera, con una tensión que se podía cortar. En el centro de la mesa de cristal había una carpeta con los papeles del divorcio y un acuerdo de reparto de bienes ya firmado, y legalmente vinculante por mi marido, Carlos Javier. ¿No oyes lo que digo, Sofía? Mi marido, Carlos Javier, golpeó la mesa con fuerza, sin disimular en absoluto su irritación. Quien saltó de miedo y se puso a temblar no fui yo, sino mi hijo de apenas 3 años, Hugo, que en ese momento estaba sujeto en el regazo de mi suegra. Margarita, mira, Hugo se está asustando. Todo esto es porque le estás dando demasiadas largas al asunto. Firma los papeles de una vez, recoge tu basura y lárgate de aquí. Margarita fingió consolar a Hugo, pero sus ojos me atravesaron con una mirada penetrante. En sus ojos brillaba una mezcla del asco y el desprecio que había albergado hacia mí durante años, mezclado con una alegría sádica por poder finalmente echarme. Estoy realmente decepcionado contigo. Me he partido el lomo ahí fuera, construyendo un chalet de lujo en esta exclusiva urbanización de La Moraleja para ti. Pero no eres capaz ni de llevar la casa en condiciones. Además, tu comportamiento hacia mi madre es completamente inaceptable. Se me ha acabado la paciencia de vivir con una mujer como tú, dijo Carlos Javier, con un tono como si fuera el protagonista más agraviado del mundo. Pero la acusación de que no sabía llevar la casa era una auténtica patraña. Mientras trabajaba a jornada completa en la oficina, me levantaba a las 5 de la mañana cada día para preparar el desayuno y los tupperes para toda la familia. Me aseguraba de que la casa estuviera impecable y lavaba la ropa de todos sin una sola mancha. Me lo había tragado todo, aguantando todos los insultos, humillaciones y exigencias irracionales de mi suegra, que vivía bajo nuestro mismo techo. A pesar de todo, Carlos Javier siempre defendía a su madre, hundiéndome constantemente como una nuera inútil y de baja estofa. Además, solo ver tu cara de pobre me da náuseas, parásita que solo vive de mi sueldo. Deberías estar agradecida de que sea tan amable de no exigirte una indemnización ni embargarte hasta el último céntimo. Coge lo puesto y sal de esta casa. Y, por supuesto, Hugo es el heredero del linaje de los Plata. Así que jamás te lo entregaré. Al oír las palabras de Carlos Javier, Margarita volvió a reír satisfecha. Ja, ja. Sí, por supuesto. Hugo es mi nieto favorito, el heredero de esta distinguida familia. Solo pensar que la sangre de una paleta pobre y sin estudios como tú corre por sus venas me da escalofríos de asco. Pero no te preocupes. Lo educaré para que sea un heredero fantástico. Tú simplemente vete, muérete y púdrete sola en la calle. Margarita acarició la cabecita de Hugo mientras me examinaba de arriba abajo, como si yo fuera un bicho repugnante. Yo me limité a mantener la boca cerrada en una línea recta, permaneciendo en silencio. Miré los papeles de divorcio que tenía delante. Luego, los rostros de mi marido y mi suegra, que se sentían victoriosos. Después, miré a Hugo, que me devolvió la mirada con sus ojos redondos y confusos. Normalmente, una esposa lloraría histéricamente y se defendería. ¿Por qué me hacéis esto? Probablemente esperaban de mí una súplica entre lágrimas para no separarme de mi hijo. Seguramente ese era el escenario que se desarrollaba en sus mentes, pero ni una sola lágrima cayó de mis ojos. La ira y el dolor se habían secado hacía mucho tiempo. Todo lo que quedaba ahora era una versión de mí misma que observaba con calma lo ridículas y estúpidas que eran esas personas frente a mí. En mi interior, solo había sentimientos tan fríos como un bloque de hielo, arremolinándose en silencio. Quizás pensaron que estaba demasiado en shock para articular palabra. Carlos Javier resopló con desprecio y me empujó bruscamente un bolígrafo. Firma de una vez. ¿O es que has olvidado cómo se escribe tu propio nombre? Ni se te ocurra enfrentarte a nosotros. Deberías mostrar gratitud por haber recogido a una mujer de clase baja como tú. Margarita se unió, levantando deliberadamente a Hugo en alto para exhibirlo ante mí. Venga, Hugo. Pronto esta mujer sucia desaparecerá. A partir de ahora, vivirás feliz con la abuela, papá y tu nueva mamá. Sí, nueva mamá. Cuando esa palabra salió de la boca de Margarita, la atmósfera del salón vibró hasta helarse.
El rostro de Carlos Javier se tensó momentáneamente, como si se diera cuenta de que se le había escapado. Pero un segundo después, volvió a poner su máscara de arrogancia. Sí, la verdadera razón por la que de repente querían echarme sin un euro no eran solo los típicos problemas de suegra o conflictos matrimoniales. Carlos Javier llevaba un año con una amante, y, lo que era peor, la mujer se había quedado embarazada recientemente. Carlos Javier y Margarita planeaban por todos los medios deshacerse de mí, y dar la bienvenida a la joven como nueva nuera. Peor aún, pensaban arrebatarme a Hugo, el niño que había parido arriesgando mi vida, para lavarle el cerebro según sus propios deseos. ¿Por qué no firmas?, gritó Carlos Javier al ver que yo solo miraba el bolígrafo en silencio. Oye, ¿no me oyes? Escribe tu nombre de una vez. Sí, de acuerdo, dije mientras levantaba lentamente la cara. Miré a Carlos Javier y a Margarita por turnos. Mi voz, excesivamente tranquila y fría, hizo que ambos mostraran una expresión de confusión durante una fracción de segundo. Acepto este divorcio. Además, desde el fondo de mi corazón, también estoy increíblemente cansada de vivir con vosotros. ¿Qué? No te hagas la dura. En realidad, estás muerta de miedo de que te echen, ¿verdad?, se burló Carlos Javier. A pesar de su mirada, mi mano no tembló en lo más mínimo. Pero antes de firmar, metí la mano tranquilamente en el bolso que tenía en el regazo. En el bolso había un sobre grueso que había llegado hacía solo unos días. Hay una cosa que quiero asegurar. Cuando Margarita vio que sacaba algo, arrugó la frente con una mirada de asco. ¿Qué pasa? ¿Piensas sacar tu miserable libreta del banco y exigir ahora el reparto de bienes? Eres realmente patética. Ignoré por completo las palabras de Margarita y saqué lentamente una hoja de papel del sobre. Un folio blanco en el que había varios términos médicos, nombres y un porcentaje impreso. Un porcentaje que era absolutamente decisivo. Coloqué el papel justo encima de los papeles de divorcio con un movimiento lento. ¿Qué es esto? Carlos Javier se inclinó con cara de sospecha. Margarita también dejó a Hugo, que empezaba a quejarse en el sofá, y se inclinó sobre la mesa. Y al segundo siguiente, la expresión de ambos se congeló por completo al leer las frases del papel, como si les acabaran de echar un cubo de agua helada por encima. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué significa? El rostro de Carlos Javier se puso lívido. Toda la sangre pareció desaparecer de su cara en un instante. Margarita temblaba violentamente. Sus labios se movían sin control mientras miraba alternativamente el papel y mi rostro. Acababan de empezar a comprender el verdadero significado del documento. Se encontraban justo a las puertas del verdadero infierno que pronto se cerniría sobre sus vidas. Es el resultado de una prueba. La voz de Carlos Javier se quebró, aguda y estridente, mientras acercaba la cara al papel sobre la mesa. Su mirada estaba fija en el texto en negrita en el centro del papel que decía: resultado del análisis. Margarita, sintiendo la repentina y extraña tensión, arrancó el papel de la mesa. ¿Qué diablos te pasa? ¡Qué exagerado! Es solo un papel. ¿Cómo podrías amenazarnos con...? Las palabras de Margarita se detuvieron en seco. Sus ojos, detrás de las gafas de leer, se abrieron hasta el límite, clavados en las letras. Y cuando leyó la frase decisiva al final: paternidad biológica no establecida, probabilidad 0%. El rostro de Margarita primero enrojeció y luego se oscureció por una ira creciente. ¡Zorra! Un grito desgarrador que parecía poder reventar los tímpanos explotó en el salón. Margarita, que hacía un momento sostenía a Hugo con voz suave como si su nieto fuera el tesoro más valioso, ahora lo empujó con fuerza contra el sofá. Lo trató como si fuera una bolsa de basura sucia. Hugo, empujado de repente, empezó a llorar a gritos, pero Margarita ni siquiera se giró ni se preocupó por su nieto. Con los ojos inyectados en sangre, me fulminó mientras agitaba la prueba de ADN en el aire. ¿Así que es esto lo que querías decir? Te has acostado con otro hombre y has tenido a este bastardo. No es hijo de Carlos Javier. ¿Cómo te atreves a manchar el venerable linaje de la familia Plata y a engañarnos todo este tiempo? Paleta agradecida. Zorra astuta. Qué sucia y asquerosa eres. Margarita escupió todas las palabrotas e insultos que se le ocurrieron, con la saliva salpicándole desde las comisuras de los labios. Lo sabía. Una mujer criada en una familia pobre y sin educación como tú no puede tener ninguna moral decente. Seduciste a un hombre de élite como Carlos Javier para ascender socialmente, pero a sus espaldas, te acostabas con otros hombres. Basura repugnante. No respondí ni una sola palabra. Simplemente presencié su ataque de ira en silencio. No había en mí la más mínima intención de defenderme. En mi mente, los recuerdos de 5 años de una vida infernal en esa casa pasaban como un documental. Hace 5 años, me casé con Carlos Javier, que entonces era cliente de mi empresa.
Carlos Javier era en aquel momento un hombre amable y honesto que siempre escuchaba mis historias con una sonrisa. Pero medio año después de nuestra boda, el padre de Carlos Javier murió. Desde que Margarita se mudó a vivir con nosotros, mi vida dio un giro de 180 grados. Margarita tenía una obsesión enfermiza y un orgullo anormal por su difunto esposo, que había sido un destacado empresario local, y estaba convencida de que Carlos Javier era la élite que había heredado esa sangre azul. Por otro lado, yo, que era huérfana desde pequeña y solo tenía una formación profesional de grado superior financiada con un préstamo estudiantil, a los ojos de Margarita no era más que una mujer despreciable que mancillaba su noble árbol genealógico. Que hayas podido poner un pie en esta casa es un milagro para una mujer estúpida como tú. Debes dedicarte a cuidar la casa sintiendo al mismo tiempo la culpa de respirar el mismo aire que nosotros. Estas palabras me las gritaba todos los días. Todas las tareas del hogar recaían sobre mí, pero aguanté, luché desesperadamente y tuve paciencia porque creía que Carlos Javier era la familia que me había elegido. Cuando nació Hugo, Margarita se alegró brevemente y dijo, por fin ha nacido el heredero de la familia, pero no duró mucho. La idea de que tu sangre pobre esté en él me da escalofríos. Yo me encargaré de toda su educación. No te metas, dijo mientras intentaba arrancarme a Hugo de los brazos. Lo más desesperante fue que Carlos Javier, que antes había sido tan amable, ahora se había convertido completamente en un títere de su madre. Si Margarita me acosaba injustamente, Carlos Javier simplemente me echaba la culpa a mí. Mamá no lo dice con mala intención. Eres tú la que tiene que tener más paciencia. Y hace un año. Carlos Javier empezó a llegar tarde a casa por las noches, con un aroma a perfume dulce en la ropa. Su amante era una subordinada en la oficina, una joven de 20 y pocos años que decía ser hija de un magnate empresarial. Cuando Margarita se enteró de la infidelidad, en lugar de prohibirlo, se regocijó. Esa niña rica es mucho más adecuada como esposa de Carlos Javier, especialmente ahora que está embarazada. Es absolutamente fantástico. Margarita y Carlos Javier lo celebraron abiertamente. Así fue como se inventaron la excusa de que yo no sabía llevar la casa para echarme sin un solo euro, arrebatarme a Hugo y acoger a la nueva mujer. ¿No me oyes, Sofía? Si te callas, significa que admites mis acusaciones, ¿verdad? Margarita interpretó mi silencio como una admisión de culpa, y su voz se volvió aún más estridente. Al principio dije que no te entregaría a Hugo, pero si solo es un bastardo de padre desconocido, adelante, llévatelo. Coge esta basura inmunda y lárgate de aquí ahora mismo. Ah, pero antes de eso, tienes que pagar 500.000 euros de indemnización por habernos engañado. Ya sea pidiendo un préstamo o vendiendo tu cuerpo, tienes que pagar. La declaración de Margarita volvió a resonar en el salón. Su risa cínica mostraba una convicción total de que ellos eran las verdaderas víctimas, y que podían aplastarme legalmente hasta no dejar nada. Pero en medio de esa tormenta de ira, dirigí mi mirada con calma hacia Carlos Javier. Tu madre habla de esa manera. ¿Tú qué opinas? Mis palabras, que sonaron tan bajas, hicieron que Margarita resoplara. Es inútil llorar y suplicarle a Carlos Javier. Pero Carlos Javier, el centro de atención, no dijo ni una sola palabra. No, para ser más exactos, no podía hablar. Carlos Javier, ¿qué te pasa? Dale una lección a esta mujerzuela. Margarita sacudió irritada los hombros de Carlos Javier. Justo entonces, un sonido salió de la boca de Carlos Javier. Un quejido extraño y patético que sonaba como el de una rana aplastada. El rostro de Carlos Javier estaba pálido como el de un cadáver, como si acabara de ver un fantasma. El sudor frío le corría por la frente como una cascada, y sus dientes castañeteaban violentamente, produciendo un sonido metálico. Con una mirada vacía y desenfocada, miraba alternativamente el papel de ADN en la mano de su madre y mi rostro. Carlos Javier, estás completamente pálido. Dios mío. ¿Te has puesto enfermo por el shock de haber sido traicionado por esta mujer? Margarita entró en pánico e intentó frotar la espalda de Carlos Javier, pero él apartó bruscamente su mano. La sangre es diferente. ¿Qué? ¿Qué es diferente? Ignoré a la confundida Margarita, me levanté lentamente y abrí la boca con un tono frío y glacial. Margarita, me has estado humillando constantemente y acusándome de tener una aventura. Di pasos lentos, uno a uno, acercándome a Margarita y mirándola directamente a los ojos. El resultado de ADN de ahí. ¿De verdad has leído con atención quiénes fueron los examinados? ¿Qué? Al oír mi pregunta, Margarita se sobresaltó. Volvió a bajar la mirada hacia el papel que había arrugado. Cuando sus ojos leyeron la columna de las partes examinadas en la parte superior del documento, esta vez fue el rostro de Margarita el que perdió todo rastro de sangre. Imposible, esto. Una voz ronca salió de la garganta de Margarita, como si viera algo que superaba el sentido común.
Los dos nombres que figuraban en el papel eran nombres inesperados. Nombres que derrumbarían su plan perfecto y harían añicos el orgullo de su vida hasta la raíz. Sujeto examinado A, Carlos Javier Plata. Sujeto examinado B, Gustavo Plata. Las manos de Margarita temblaban violentamente. Sus ojos, fijos en el papel, estaban tan abiertos que casi se le salían de las órbitas. Gustavo Plata. Su marido, fallecido hacía 5 años. El padre de Carlos Javier, el empresario local que Margarita siempre ensalzaba como un linaje noble cada vez que respiraba. En otras palabras, esta única prueba de ADN demostraba un hecho muy cruel, pero ridículo. Carlos Javier no es el hijo biológico del difunto Gustavo Plata. Margarita, esa noble ascendencia y ese linaje del que siempre presumías. ¿De quién es esa sangre en realidad? Parece que no corre ni una sola gota de la sangre de tu difunto marido, Gustavo, por el cuerpo de tu hijo. Mi pregunta fría y serena hizo que los hombros de Margarita se sacudieran violentamente. Un gemido ahogado salió de su boca. Su rostro pasó de estar lívido a un antinatural rojo purpúreo. Mamá, ¿qué significa esto? ¿No soy el hijo biológico de papá? Esto tiene que ser una mentira. Carlos Javier agarró con fuerza el brazo de Margarita, suplicando una explicación. Soy el heredero de la venerable familia Plata, ¿verdad? Mamá, di algo. Los gritos de Carlos Javier parecieron despertar a Margarita de su trance. El pánico de que su sucio secreto, oculto durante décadas, fuera revelado, canalizó todo ese terror en una furia ciega. Patrañas. Margarita me miró fijamente con un rostro bestial, como el de un demonio. Luego, con todas sus fuerzas, rompió la prueba de ADN en 1000 pedazos. En medio de los trozos de papel que caían como nieve, gritó como una loca. Esto tiene que ser una mentira. Tiene que ser un documento falsificado que has hecho tú. Pobretona. Seguro que tienes miedo de que te demandemos por daños y perjuicios. Por eso te inventas una mentira tan sucia. ¿Hasta cuándo vas a jugar sucio? ¿Qué basura de mujer eres? Margarita me maldijo con las venas del cuello palpitando, escupiendo saliva por todas partes. Exacto. Tiene que ser eso. Carlos Javier, en un intento de mantener su identidad y autoestima que se desmoronaban, se aferró desesperadamente a los insultos de Margarita. Siempre has sido una parásita que solo quiere hundir a los demás. Tienes envidia de mi familia de élite. Por eso recurres a este tipo de sabotaje barato. Mujer loca. Voy a denunciarte a la policía ahora mismo. Los insultos seguían saliendo de sus bocas. En una situación normal, alguien podría haber llorado desconsoladamente o intentado explicar desesperadamente que el documento no era falso. Pero yo simplemente me recosté pesadamente en el sofá, cerrando la boca por completo. No respondí. Solo los miré con una mirada gélida, dejando que sus gritos furiosos resonaran en vano en el salón. Al ver mi actitud, Margarita y Carlos Javier se envalentonaron aún más. ¿Ves? Te he pillado. ¿A que sí? Mira. No puedes decir nada porque tu mentira ha sido descubierta. Tu plan barato ha sido completamente desenmascarado. Firma rápido los papeles de divorcio y lárgate. Si te atreves a volver a meterte con nosotros, te demandaremos de verdad por difamación. Ambos me miraron jadeando, sin aliento, convencidos de que habían ganado la batalla. Observé sus cómicas figuras en silencio, dejando que escupieran todas sus palabras hasta que se quedaron sin aire. Después de que se calmaran un poco, abrí lentamente la boca. ¿Habéis terminado ya? Mi voz, tan extremadamente tranquila y plana, fue como echar agua helada en una sartén de aceite hirviendo. Ambos se sobresaltaron y contuvieron la respiración. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre grueso exactamente igual al anterior y lo puse sobre la mesa. Si queréis romperlo, todavía tengo muchas copias originales en mi poder. Rompedlo si queréis. Y si queréis ir a la policía, vayamos juntos. Pedir a las autoridades que verifiquen la autenticidad de esta prueba de ADN es la forma más rápida de demostrar quién miente, ¿no creéis? Carlos Javier tragó saliva con fuerza. Como yo no había falsificado nada en absoluto, la intervención de las autoridades era exactamente lo que esperaba. Era obvio que ellos serían los que saldrían perjudicados si el asunto se investigaba. ¿Intentas amenazarnos? ¿Quién se va a creer tus tonterías? Margarita intentó hacerse la dura, pero sus piernas temblaban ligeramente y sus ojos empezaron a moverse nerviosamente. Además, Margarita. Me levanté lentamente y miré los trozos de papel esparcidos por el suelo. Durante los últimos meses, he contratado a un detective privado. Y lo que investigué no fue solo tu pasado y el del difunto Gustavo. Carlos Javier, en cuanto a la nueva mamá que planeabais traer a esta casa después de echarme, tu amante. Su pasado también lo he investigado a fondo. ¿Qué?
El rostro de Carlos Javier se tensó de nuevo. Presumes de que es hija del director general de un enorme conglomerado, ¿verdad? Pero, por desgracia, hay una verdad interesante detrás de eso. ¿Estás seguro de que sabes realmente quién es la mujer a la que has convertido en tu amante? Al oír mis palabras, el sudor frío volvió a brotar en la frente de Carlos Javier. El brillante futuro que habían imaginado se estaba desmoronando rápidamente. Después de esto, sus ilusiones se harían añicos hasta caer en el infierno. No digas tonterías. ¿Intentas insultar a mi futura esposa? Carlos Javier se levantó con el rostro enrojecido y golpeó la mesa con tal fuerza que pareció que iba a partirla. Tu cerebro está completamente podrido por los celos. Isabel es la hija del director general de la Cruz S. A. No es como una cateta con un título de FP como tú. Nació en otro mundo. Tiene estudios superiores y es una mujer perfecta que me valora de verdad. Envalentonada por el arrebato de Carlos Javier, Margarita me atacó de nuevo. Exacto. Isabel se ha criado como la hija de una familia rica. Es sincera y de buen corazón. No la compares con una mujer sucia que vive del agua de las alcantarillas como tú. La sangre pobre está profundamente arraigada en tu cuerpo. Parásita desagradecida. Los insultos de Margarita no parecían tener fin. Y solo ver tu cara de pobre me da ganas de vomitar. Solo tienes envidia y quieres hundir a Isabel porque Carlos Javier te ha dejado. ¿A que sí? Eres realmente una podrida por dentro. No merecías poner un pie en esta casa desde el principio. Recoge tu basura y vete a vivir debajo de un puente. Mi madre tiene razón, dijo Carlos Javier, levantando la barbilla con arrogancia. Deberías estar agradecida de que haya tenido la amabilidad de darte de comer todo este tiempo. Y ni hablar de indemnización. Deberías devolverme todos los gastos de manutención que he invertido en ti. Basura. Ante estas dos personas cuyos ojos estaban rojos de ira, yo solo los miré sin expresión, con la boca fuertemente cerrada. Por mucho que me insultaran, mi corazón no vaciló en lo más mínimo. Al contrario, verlos gritar con las caras rojas me parecía completamente cómico. Como patéticos insectos luchando en un charco de lodo. No había necesidad de responder ahora, iba a dejar que cavaran la tumba de sus propias convicciones lo más hondo posible. Después de unos minutos, cuando empezaron a quedarse sin aliento de tanto gritar, finalmente abrí la boca. Hija del director general de la Cruz S. Ah, ese fue el perfil que te contó, ¿verdad? Exacto. Pronto incluso iré a conocer a su padre para pedir su mano. Si me convierto en el yerno de una familia de magnates, mi carrera está garantizada para dispararse, resopló Carlos Javier con orgullo. Mientras miraba al engreído Carlos Javier, saqué varias fotografías en color de mi bolso y las coloqué junto a los verdes papeles de divorcio, una por una. Ah, ¿sí? ¿Y quién es esta de la foto, entonces? ¿Qué? Carlos Javier bajó la mirada, confundido. En las fotografías se veía claramente a una joven con un vestido muy provocativo y sexy, abrazada íntimamente a un hombre de mediana edad en la zona de ocio nocturno del barrio de Salamanca. Esa es Isabel, sí, tu amada e inocente hija de multimillonario. Pero no es a ella a quien debes mirar. Fíjate en la cara del hombre con la sonrisa lasciva a su lado. Carlos Javier cogió la foto con mano temblorosa y miró fijamente el rostro del hombre. Segundos después, sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas. Ese hombre, ¿no es Tomás, el director de operaciones de mi oficina? Tomás era uno de los jefes con poder absoluto en la empresa donde trabajaba Carlos Javier. Era su superior directo, la persona a la que Carlos Javier más temía, pero, al mismo tiempo, a la que más la pelota hacía para conseguir un ascenso. ¿Por qué está Isabel tan íntimamente abrazada a Tomás? Y aquí hay fotos de ellos entrando juntos en un hotel. ¿Qué significa esto? La identidad de hija de multimillonario es una gran mentira. Es solo un escort de lujo en clubes de élite, y es la amante favorita de tu jefe Tomás. Desde hace mucho tiempo. Todo el dinero que has gastado en mimarla ha ido directamente a su bolsillo. No, Isabel, ¿me engañó? Carlos Javier se derrumbó en el sofá, con las rodillas temblando, mientras negaba con la cabeza vigorosamente. Pero la desesperación que yo había preparado no había terminado. Era demasiado pronto para entrar en shock. Carlos Javier, por favor, escucha con atención. Deslicé otra foto hacia el centro de la mesa. Además de Tomás, hay otro hombre con el que se reúne a menudo en secreto. En realidad, este hombre es el arquitecto principal detrás del fraude para exprimir vuestros activos. ¿Qué? Mentira. Margarita miró la foto con vacilación. En la imagen se veía a Isabel sentada con un hombre en una cafetería. Parecían tener mucha confianza mientras ella le entregaba un documento. Tan pronto como Margarita reconoció la cara del hombre, una cara muy inesperada, se le cortó la respiración. Un sonido extraño, como de aire escapando,
salió de la garganta de Margarita. Se agarró el cuello con ambas manos. Sus ojos se pusieron en blanco hasta que solo se veían las escleróticas. Y se desplomó en el sofá. Este hombre. ¿No es Cristian, el jefe de la inmobiliaria que siempre ha sido el protector de mamá? Gritó Carlos Javier histéricamente. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está Isabel con Cristian? Y acabas de decir arquitecto principal. Mientras Carlos Javier se sujetaba la cabeza, en la cima de su confusión, Margarita despertó de repente de su breve desmayo en el sofá y se levantó de un salto. Miró fijamente la foto en la mesa y luego me señaló como si hubiera visto a un demonio. ¿Tú, hasta qué punto has desenterrado esta información, demonio de mal agüero?, gritó Margarita histéricamente. Exactamente en ese momento. Clic. Se oyó el sonido de la puerta de entrada, que debería haber estado cerrada, abriéndose. Seguido de unos pasos pesados y rudos que avanzaban con seguridad hacia el salón. Cielo santo, los gritos de Margarita se oyen hasta fuera. Parece que mi querida nuera ha empezado a desmadrarse, ¿eh? Un hombre de mediana edad apareció en la entrada del salón. Llevaba un traje caro con una sonrisa arrogante grabada en la cara. El hombre de la foto. Una figura influyente en la zona. Cristian, el magnate inmobiliario. Cristian, ¿por qué tienes una llave de repuesto de la casa? ¿Y qué querías decir con lo que acabas de decir? Carlos Javier retrocedió un paso y preguntó con voz temblorosa. Cristian se limitó a sonreír cínicamente y se dejó caer en el sofá, justo al lado de Margarita. Carlos Javier, eres realmente un hombre lento, ¿eh? Ya has visto la prueba de ADN, ¿verdad? Tú y yo somos padre e hijo biológicos. Mientras Gustavo estaba ocupado trabajando en otras ciudades, Margarita y yo nos amamos muchas veces en esta casa. ¿Qué? El rostro de Carlos Javier se volvió extremadamente pálido. Se giró hacia Margarita, pero ella no mostró el más mínimo arrepentimiento. Al contrario, abrazó el robusto brazo de Cristian y me miró con una mirada condescendiente y triunfante. Así es. Comparado con un hombre aburrido como Gustavo, Cristian era mucho más emocionante y tenía poder. Además, Cristian utilizó a Isabel para encontrar puntos débiles en Tomás, que a menudo obstaculizaba sus negocios, ¿verdad? Ah, sí. Isabel es mi mejor escort en el club nocturno que poseo. La envié como espía para encontrar pruebas de la malversación de Tomás. Pero, Carlos Javier, que te enamoraras de verdad de Isabel estaba fuera de mis cálculos, aunque fue a nuestro favor. Si te hubieras vuelto a casar con Isabel, mi subordinada entraría en la familia Plata. Esta casa, el terreno e incluso mi nieto Hugo. Todo terminaría en mis manos y en las de Margarita. Cristian sacó un puro, lo encendió y exhaló el humo. Todo era un oscuro escenario orquestado por Cristian y Margarita. Incluso la infidelidad de Carlos Javier era solo un baile de marionetas en la palma de sus manos. Así que, todo este tiempo, solo he sido utilizado. Las rodillas de Carlos Javier volvieron a flaquear. Pero la siguiente frase de Cristian cambió su actitud 180 grados. No utilizado. Planeo nombrarte director general de mi filial. Te dejaré heredar activos que son 10 veces mayores que esa patética herencia de Gustavo. Así que, Carlos Javier, echa rápidamente a tu esposa pobre y hazte realmente rico con nosotros. Al oír esa promesa, los ojos de Carlos Javier brillaron de inmediato con una codicia repugnante. Su desesperación de hacía unos segundos desapareció sin dejar rastro. Carlos Javier se giró hacia mí con un rostro extremadamente feo, marcado por sus deseos mundanos. Así que así era la historia. Resulta que soy el hijo del gran magnate inmobiliario Cristian, no el hijo de Gustavo Plata. Esto es fantástico. Carlos Javier comenzó a adular inmediatamente a Cristian y me miró como quien mira a una mosca sucia. Oye, Sofía, ¿has oído eso? Me voy a convertir en un hombre poderoso ahora. Una mujer de clase baja como tú ya no está a mi nivel. Firma rápido los papeles de divorcio y lárgate de esta casa. Margarita rió como una loca y se unió. Ja. Es inútil que investigues tanto. Cristian es un hombre influyente. Conoce a muchos altos cargos de la policía. Un pequeño insecto como tú puede gritar todo lo que quiera. Nadie te creerá. Cristian metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó un documento y lo arrojó frente a mí. Era un pagaré con una firma falsificada a mi nombre. La suma indicada era de 5 millones de euros. Escucha con atención, Sofía. Si te divorcias en silencio y dejas a Hugo aquí, romperé este pagaré. Pero si te atreves a armar jaleo, te denunciaré por malversar 50 millones de mi empresa y arruinaré tu vida socialmente. Meterte en la cárcel es pan comido para mí. Amenazas frías de Cristian. Insultos y crueles humillaciones de Margarita y Carlos Javier. Firma de una vez. Una mujer pobre y sin nadie en el mundo como tú no tiene a dónde huir.
Vive y sufre el resto de tu vida bebiendo agua de las alcantarillas. Una situación desesperada en la que estaba rodeada por 3 enemigos por todos lados. Normalmente, este sería el momento en que alguien lloraría de terror y suplicaría piedad. Pero bajo esta lluvia de insultos, yo solo bajé la cabeza en silencio. Los 3, creyendo que mi silencio se debía al miedo, se volvieron aún más arrogantes y se rieron de mí. Pero ninguno de ellos se dio cuenta. Detrás de mi flequillo, con la cabeza gacha, mis ojos brillaron con frialdad, con una sonrisa decisiva como la de un cazador que ha logrado llevar a su presa a la trampa. De acuerdo, dije en voz baja. Mientras cogía lentamente el bolígrafo, los 3 sonrieron cínicamente, pensando que finalmente me había rendido. Pero la punta del bolígrafo no se dirigió a los papeles de divorcio que ellos habían preparado. Mi mano izquierda se hundió hasta el fondo de mi bolso, lista para sacar el último as que los arrojaría al verdadero infierno. Oh, te tiemblan tanto las manos que te cuesta sujetar el bolígrafo. Tranquila. Una mocosa como tú, por mucho que luche, nunca podrá ganarnos. Pon tu garabato ahí, deja al crío y lárgate. Christian me sopló deliberadamente el humo del puro en la cara, acompañado de una risa condescendiente. Exacto. Una basura de mujer como tú. Con el poder de Christian, aplastarte es cuestión de un instante. Idiota, continuó ladrando Margarita como una perra rabiosa escondida detrás del poder de Christian. Carlos Javier, ya ebrio con las promesas de poder de su nuevo padre, añadió. Eso mismo, parásita desagradecida. Examiné sus rostros enrojecidos, sintiendo que tenían la sartén por el mango, como si observara a animales patéticos en una jaula del zoo. Mi mirada era extremadamente fría. Sí, es cierto. Mis padres murieron hace mucho tiempo. Soy huérfana, en realidad. Sin cambiar mi expresión, saqué un objeto del fondo del bolso. No era el bolígrafo que esperaban. No era un pañuelo para secar lágrimas de humillación, sino una gruesa carpeta negra, encuadernada en un elegante cuero. ¿Qué es eso? ¿Intentas combatir la deuda de 5 millones de euros mostrando otro documento falso? No seas ridícula. Christian resopló cínicamente y extendió la mano para coger la carpeta que yo había puesto en el centro de la mesa. Margarita y Carlos Javier también se asomaron, riendo con desdén, pensando que todavía intentaba una defensa inútil. Pero cuando Christian abrió la carpeta negra y sus ojos captaron los estatutos sociales y el libro de registro de accionistas que contenía, toda la expresión arrogante de su rostro se desvaneció sin dejar rastro. Un sonido estúpido salió de la boca de Christian. Sus dedos, que sostenían el puro, empezaron a temblar tan violentamente que la ceniza cayó al suelo sin que él se diera cuenta. El sudor frío fluyó inmediatamente por su frente como un torrente y sus ojos se clavaron en las líneas de letras del documento. ¿Qué es esto?, murmuró temblando. De la Cruz S.A. ¿Estatutos y libro de accionistas? Accionista mayoritaria, consejera delegada. Al oír esas palabras, Carlos Javier arrugó la frente. De la Cruz S.A. Ese es el conglomerado gigante donde el padre de Isabel es el director. ¿Qué pasa, Christian? Christian no parecía oír las palabras de Carlos Javier en absoluto. Sus dientes rechinaban mientras miraba el documento y luego mi rostro, alternativamente. Accionista mayoritaria. Sofía de la Cruz. Sois realmente increíblemente estúpidos. Abrí la boca con un tono absoluto y una presión autoritaria que nunca antes había mostrado en esta casa. Cuando Isabel mintió y dijo que era la hija del director de la Cruz S.A., ¿sabéis lo difícil que me resultó contener la risa? Porque, desde el principio, la hija del director de la Cruz S.A. nunca ha existido. ¿Qué? La boca de Carlos Javier se quedó abierta como la de un idiota. La única que existe es el fundador, mi abuelo Sven de la Cruz, y yo soy la única nieta del difunto abuelo Sven, que el mes pasado heredé todo el conglomerado y sus miles de millones de activos. La atmósfera en el salón se congeló por completo. El rostro de Margarita se puso blanco como el papel, mientras que Carlos Javier parecía haber perdido las piernas, cayendo pesadamente en el sofá. Mentira, tú solo eres una chica huérfana y pobre con un título de FP y un préstamo estudiantil. Es cierto que mis padres murieron cuando yo era pequeña, pero no estaba completamente sola en el mundo. Quien me adoptó y me crió en condiciones muy estrictas fue mi abuelo, Sven de la Cruz, el hombre conocido como el poder en la sombra de la economía del país. Me levanté lentamente y miré con frialdad los 3 rostros ahora llenos de un terror absoluto. ¿Sabéis? Estaba tan cansada de la gente que se me acercaba solo por mi estatus familiar y mi dinero. Por eso oculté mi identidad por completo. Trabajé como una empleada normal para encontrar un hombre que pudiera amarme por quien yo era. Fue entonces cuando conocí a Carlos Javier. Le lancé una mirada afilada a Carlos Javier. Hace 5 años, parecías un hombre sincero y amable,
Por eso me casé contigo, solo con el nombre de Sofía. Pero parece que mi juicio fue un error total. Me considerasteis una parásita pobre, me tratasteis peor que a una sirvienta y, al final, me calumniasteis como infiel para echarme de esta casa. Carlos Javier se cubrió la cara con ambas manos. Su cuerpo temblaba violentamente. Acababan de darse cuenta del hecho inaudito de que durante todo este tiempo habían tratado a la máxima dirigente del conglomerado más grande de España como basura y como a una esclava. Imposible. No puede existir una historia tan loca. Cristian se levantó de repente con los ojos inyectados en sangre y golpeó la mesa con el puño. Un documento como este se puede falsificar en cualquier momento. Una mujer sucia como tú no puede ser la jefa de la Cruz S.A. ¿Intentas engañarme? No es tan fácil. Cristian gritó con todas sus fuerzas, como si intentara convencerse a sí mismo, pero sus piernas temblaban tan violentamente como las de un potrillo recién nacido. Era evidente para cualquiera que solo estaba intentando fanfarronear. La inmobiliaria de Cristian no era nada comparada con de la Cruz S.A. Si esto era real, Cristian podría ser borrado del mundo de los negocios en un instante. Ante la ira de Cristian, mi expresión no vaciló en lo más mínimo. Saqué tranquilamente mi smartphone, toqué la pantalla un par de veces y puse el altavoz. ¿No te lo crees? Entonces, verifiquemos la respuesta directamente. Se oyó un breve tono, y la llamada se conectó directamente. Disculpe la espera, señorita Sofía. Todos los preparativos están listos. Se escuchó al otro lado del teléfono una voz grave y profunda de barítono de un hombre de mediana edad. Cuando Cristian escuchó esa voz, la última gota de sangre desapareció de su rostro al instante. Dio un grito ahogado y se derrumbó directamente en el suelo. Disculpe la espera, señorita Sofía. Todos los preparativos están listos. Cuando la voz salió del altavoz, Cristian se arrastró por el suelo y acercó su rostro descompuesto a mi móvil. Esa voz, no puede ser. El abogado Serrano, el jefe del departamento jurídico de la Cruz S.A. La nuez de Cristian subió y bajó. El color de su rostro había pasado de lívido a casi azul, como el de un cadáver. El abogado Serrano era conocido como el limpiador despiadado del submundo, un monstruo que había enterrado muchos escándalos de políticos y conglomerados sin dejar rastro. El monstruo de la oratoria llamaba ahora señorita a la pobre nuera que tenía delante. Solo ese hecho hizo que Cristian sintiera como si su corazón fuera a detenerse. Abogado Serrano, Cristian acaba de intentar extorsionarme con un pagaré falso de 5 millones de euros. Además, todas las grabaciones y pruebas de voz de innumerables casos de acoso y maltrato psicológico por parte de mi suegra y mi marido han sido transferidas y guardadas en la nube. Mi informe fluyó tan tranquilo como si leyera el acta de una reunión. Entendido. Falsificación de documentos, intento de extorsión y reiterados casos de vejaciones. Todo ello puede ser probado en un tribunal. Ya he contactado con el comisario de policía. Pronto llegarán nuestros invitados especiales. ¿Invitados especiales?, murmuró Carlos Javier con el rostro vacío. Exactamente en ese segundo, se oyó el chirrido de frenos de coches que se detenían bruscamente fuera de la casa. A esto le siguió el sonido de botas pesadas corriendo por el pasillo y la puerta del salón se abrió de golpe brutalmente. Señora Sofía de la Cruz, estamos aquí en respuesta a su denuncia. Lo que apareció fue una docena de policías de uniforme y hombres de traje negro con miradas afiladas como águilas. Al frente estaba el comisario de la policía local, el hombre del que Cristian, solo unos minutos antes, se había jactado como su amigo íntimo. Comisario. Sí, gracias a Dios que está aquí. Esta mujer, esta loca está intentando engañarme. Cristian intentó arrastrarse para pedir ayuda, agarrándose al pantalón del comisario. Pero el comisario miró a Cristian con una mirada fría como el hielo y apartó sus manos con una patada despiadada. Cristian, no me toques con tus sucias manos. Todos tus delitos adicionales han sido probados con el material entregado por De la Cruz S.A. La razón por la que te dejé libre hasta hoy fue solo para atraerte y destapar toda la red de corrupción que tienes detrás. ¿Qué? Cristian se quedó helado. La expresión de su rostro desapareció por completo. El comisario se giró hacia mí e hizo una reverencia muy educada y profunda. Consejera delegada de la Cruz, disculpe que la hayamos hecho esperar. Procederemos inmediatamente a la detención del sospechoso Cristian y sus cómplices, Margarita y Carlos Javier. Espere un momento. ¿Cómplices?, gritó Margarita histéricamente, intentando tirar del uniforme del comisario. La víctima soy yo. Esta mujer ha insultado a mi familia y nos ha amenazado con una prueba de ADN falsa. Carlos Javier es el hijo biológico de Gustavo. Es absolutamente seguro. Margarita, ¿todavía piensas mentir de una forma tan estúpida? Delante de Margarita, que luchaba mientras la sujetaban los policías, desdoblé lentamente un papel.
Esta es una copia de la contabilidad B de la empresa de Christian. Ahí hay un historial muy detallado de malversación. Desde hace 25 años y hasta hoy, habéis estado desviando constantemente los activos de la familia Plata y transfiriéndolos a la empresa de Christian. Incluso antes de que el difunto Gustavo muriera, sacaste grandes sumas de dinero en efectivo con la excusa de las facturas del hospital y las usaste para pagar las deudas de Christian. En resumen, criaste a tu propio hijo biológico, Carlos Javier, únicamente como una herramienta para entregárselo a Christian. Le lavaste el cerebro a Carlos Javier, lo mimaste y lo convertiste en un hombre inútil que se creía el heredero elitista de los Plata, para que un día, cuando heredara todas las propiedades de los Plata, pudiera transferirlo todo fácilmente a manos de Christian. Es cierto, ¿verdad? Margarita se quedó sin palabras. Su boca se abría y cerraba como un pez boqueando fuera del agua. A su lado, un Carlos Javier que temblaba violentamente miraba a su madre con una mirada llena de traición. Mamá, eso es mentira, ¿verdad? Me criaste solo por algo así. Cállate. Un inútil fracasado como tú solo sirve para ser una herramienta. No tienes otro valor que el de servir a Christian. Es nuestro destino. Margarita finalmente mostró su verdadero yo, y le gritó a su propio hijo biológico. La crueldad de sus palabras hizo que todos en la habitación contuvieran la respiración. Bueno, Margarita, Carlos Javier. El estatus y el orgullo del árbol genealógico que siempre habéis ensalzado, todo era un castillo de naipes construido sobre las mentiras de Christian. Y ese castillo, hoy, lo voy a demoler hasta los cimientos sin dejar rastro con mis propias manos. Dicté sentencia con frialdad. Toda esta villa y el terreno ya han sido embargados por De la Cruz S.A., como garantía de los préstamos. Vais a largaros todos de aquí ahora mismo sin llevaros ni un solo objeto. Por supuesto, también exigiré una compensación por el divorcio, la custodia exclusiva de Hugo y la devolución de todos los activos que habéis malversado. La suma total, aunque trabajéis día y noche en vuestra próxima vida, nunca podréis devolverla. Carlos Javier se orinó en los pantalones y se derrumbó en el suelo con la mirada perdida. Christian parecía haber renunciado ya a su destino. Sus ojos estaban vacíos mientras la policía le ponía las esposas. Pero aún no había terminado. Señorita, nuestra cobertura ya ha llegado, informó el abogado Serrano. Por la puerta entró una mujer con pasos gráciles y decididos. Al ver su rostro, Carlos Javier abrió los ojos de par en estado de shock y Margarita se quedó helada sin poder siquiera gritar. Isabel, la que apareció fue la amante de Carlos Javier, la mujer que se suponía que debía engañar a Carlos Javier por orden de Christian. Pero su aura era ahora completamente diferente a la de un escort de club nocturno. Llevaba un traje muy elegante y formal, e irradiaba inteligencia y profesionalidad. Isabel simplemente pasó por delante de Carlos Javier e inclinó la cabeza profundamente ante mí. Consejera delegada de la Cruz, la operación encubierta ha concluido con éxito. Todas las pruebas han sido recopiladas. ¿Encubierta? Carlos Javier miró a Isabel como si viera un fantasma. Buen trabajo, Isabel. Ahora, contémosles la verdad final sobre lo frágil y ridículo que es el mundo que han pisado todo este tiempo. Sonreí fríamente, pero justo cuando iba a susurrar mis últimas palabras desesperadas a Carlos Javier y Margarita, Isabel llegó con un informe que me sorprendió. Directora, en realidad tenemos un informe urgente e imprevisto. Hemos encontrado algo increíble en el cuarto oculto de esta casa. ¿Cuarto oculto? Esta casa no debería tener una habitación así. Incluso yo desconocía que otras oscuridades había escondido la maldita familia Plata. ¿Esta casa tiene una habitación secreta? Pregunté, frunciendo el ceño. Isabel asintió lentamente y colocó una vieja caja de madera en el centro de la mesa. Sí. Al fondo del vestidor de Margarita, bajo el parqué, había un pequeño compartimento secreto muy hábilmente oculto. Dentro había una pesada caja fuerte y esta caja de madera. Cuando Margarita, cuyas manos ya estaban esposadas por la policía, escuchó el informe, de repente tuvo un arrebato como si estuviera poseída por un demonio. No, no toques eso, sucia pobretona. ¿Cómo te atreves a levantar el suelo de la casa de otra persona? Devuelve la caja. No la toques. Margarita gritaba histéricamente, pataleando con el pelo revuelto y espuma en la boca. Su comportamiento completamente demente hizo que Carlos Javier, que estaba sentado flácido a su lado, abriera los ojos en estado de shock. Mamá, ¿qué es todo eso? ¿Por qué te pones tan histérica? Serán solo cosas que dejó papá. Cállate, Carlos Javier. No te metas, idiota. Margarita le gritó a su propio hijo como un perro rabioso. Observé la fea escena con frialdad. Opté por no decir una sola palabra y dejé que el silencio hablara.
Cuanto más callaba y la miraba con una mirada fría que calaba hasta los huesos, más parecía que el pánico de Margarita llegaba a su punto de ruptura. ¿Qué miras, Sofía? No me importa si eres la jefa de una empresa gigante o lo que sea. No tienes derecho a invadir mi privacidad, parásita de pueblo sucia. A pesar de que soltaba las palabras más viles, mi corazón no se vio afectado en absoluto. Después de que Margarita empezara a quedarse sin aliento y sus hombros subieran y bajaran, levanté lentamente mi mano derecha. Isabel, ábrela. Sí, directora. Isabel usó las herramientas que traía. Con un crujido sordo, la cerradura de latón de la caja de madera se rompió. Margarita soltó un breve grito. De la caja se sacó un grueso y viejo diario y una pequeña grabadora de casetes. ¿Eran las pertenencias del difunto Gustavo?, pregunté. Isabel asintió y pulsó el botón de reproducción de la grabadora. Se oyó un clic mecánico, seguido del típico crujido de las viejas cintas de casete que resonó en el salón. Un segundo después, si alguien escucha esta grabación, es muy probable que yo ya no esté en este mundo. La voz de barítono de un hombre mayor sonaba pesada, llena de ira y profundo arrepentimiento. ¿Papá? Un sonido ahogado salió de la boca de Carlos Javier. Cristian, que estaba siendo arrastrado por la policía, se detuvo en seco. Margarita perdió todo el color de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par y estuvo a punto de desmayarse. No había duda. Era la voz del padre legal de Carlos Javier, el marido de Margarita, Gustavo Plata, que había muerto hacía 5 años por una enfermedad. La presencia de la voz de un muerto llenó la habitación de una atmósfera muy desagradable. Margarita y Cristian, ¿creísteis que no lo sabía? Os reíais de mí en secreto y planeabais robar toda la fortuna de la familia Plata. Lo he sabido todo durante mucho tiempo. Cristian jadeó. Sus labios temblaban de shock. Incluso el hecho de que Carlos Javier no es mi hijo biológico lo he confirmado mediante una prueba de ADN secreta. Pero había una razón por la que fingí no saber nada y seguí siendo un payaso ante vosotros. La confesión vengativa del difunto Gustavo Plata desde la tumba. El hecho de que el crimen perfecto en el que Margarita y Cristian creían había sido conocido por Gustavo desde el principio. ¿Creísteis que morí de una grave enfermedad? No, fuisteis vosotros dos los que, a escondidas, echasteis veneno poco a poco en mi comida cada día para que pareciera que estaba gravemente enfermo. Todo para matarme. He anotado todos los detalles de vuestros crímenes en este diario. Tan pronto como esa frase resonó, el aire en el salón se congeló. Las miradas de los policías se afilaron mientras miraban a Margarita y Cristian, y apretaron más las esposas. No, no fui yo. Margarita temblaba violentamente convulsionando, tratando de taparse los oídos con las manos esposadas. Margarita. Así que asesinaste al difunto Gustavo, ¿eh? Mi sentencia glacial hizo que Carlos Javier se estremeciera de terror. Mi propia madre. Una asesina. Murmuró Carlos Javier. Su espíritu había abandonado por completo su cuerpo. Pero la venganza de Gustavo Plata no terminaba con un solo informe de asesinato. La voz en la cinta de casete cambió y soltó una risa cínica. Margarita, seguramente pensaste que si yo moría, todos los activos de los Plata caerían en tus manos. Pero, por desgracia, la herencia que recibiste desde el principio fue una gran suma de cero. Margarita, que se había tapado los oídos, se quedó rígida y abrió los ojos de par en par. Mi verdadera fortuna, la que he acumulado durante toda mi vida, todos mis ahorros ocultos y escrituras de propiedad, todo lo he transferido ya. Se lo entregué a alguien a quien ni siquiera podéis tocar. Vosotros dos nunca podríais imaginar que precisamente esa persona es la que tiene la llave de todo. A quien le confié todos los activos y el futuro de los Plata, es el ángel de la guarda que desinteresadamente rescató mi empresa del borde de la quiebra. El fundador de la Cruz S. A. El señor Sven de la Cruz, y su única nieta, que humildemente aceptó casarse y entrar en mi familia, Sofía. Clic. La grabadora dejó de girar. Un silencio opresivo se apoderó del salón. Durante un momento, no se oyó ni una respiración. Los policías, el abogado Serrano, Carlos Javier y Cristian se quedaron sin palabras, mirando fijamente al vacío. Margarita permanecía inmóvil como una estatua de piedra, con la boca entreabierta como si hubiera olvidado cómo parpadear. Su mirada estaba fija en la grabadora sobre la mesa. Mi suegro. Recordé el rostro de mi suegro, que murió hace 5 años. Es cierto. Mi suegro, aparentemente, lo sabía todo. La infidelidad de su esposa y la falsa identidad de su hijo. En los últimos momentos antes de su muerte, pidió ayuda a su ángel de la guarda del pasado, mi abuelo, Sven de la Cruz. Fue mi abuelo quien me pidió que entrara en esta familia con mi identidad oculta para investigar en secreto sus crímenes.
Esa era la verdad detrás de todo. Sofía, por favor, no perdones a mi estúpida esposa e hijo. Te lego toda la fortuna de la familia Plata. Úsala como quieras. Gracias. La voz ronca de Gustavo al final de la grabación resonó en mi cabeza, haciéndome cerrar los ojos lentamente. Ja, ja. Una risa seca rompió de repente el silencio. Margarita miraba fijamente al frente, con los hombros temblando. Ja, ja. No. Todo esto tiene que ser mentira. Ese viejo senil debió de volverse loco antes de morir. Margarita sufrió un repentino colapso mental, se zafó del agarre de la policía y me escupió brutalmente. ¿Cómo podría darle toda su fortuna a una mujer pobre como tú? Seguro que sedujiste a ese viejo decrépito con tu sucio cuerpo, ¿verdad? Parásita repugnante. La fortuna de los Plata me pertenece. Las palabras que salían de la boca de Margarita ya no eran un lenguaje civilizado, sino palabrotas sucias e incontroladas. Su figura, gritando con espuma en la boca y exigiendo que le devolvieran su dinero, no dejaba ni un ápice de la elegancia de la esposa de clase alta de la que siempre se había jactado. Pero yo permanecí en silencio, mirando a la Margarita atada que parecía un perro rabioso, sin la menor intención de responderle. Las ganas de discutir habían desaparecido. No quedaba ira. Solo observaba con ojos gélidos como estas personas, ahogadas en su propia codicia, ahora caían y se quemaban en el fuego infernal que ellas mismas habían creado. Como no reaccionaba en absoluto y seguía mirándola fríamente, la presión silenciosa aparentemente se volvió insoportable para Margarita. Su voz se fue debilitando lentamente y, finalmente, se desplomó en el suelo, jadeando. Oye, espera un momento. En lugar de Margarita, fue Cristian quien abrió la boca. Sus dientes castañeteaban, su rostro estaba empapado en un sudor grasiento. Si todos los activos de Gustavo han ido a De la Cruz S. Ah, eso significa que las grandes propiedades de los Plata que fueron hipotecadas en mi inmobiliaria por la deuda, eso puede significar. Sí, exacto. Asentí lentamente y arrojé un documento a los pies de Cristian. La gigantesca deuda que acumulaste en secreto hipotecando las tierras de los Plata, todas esas deudas han sido compradas por De la Cruz S.A. En resumen, el derecho sobre la vida o la muerte de tu empresa está ahora completamente en la palma de mi mano. Además, ese pagaré de 5 millones de euros que acabas de usar para amenazar con arruinar mi vida, es dinero de los fondos que malversaste de tu propia empresa, ¿verdad? Por supuesto, tienes que devolvérmelo todo, en efectivo y al completo. Ahora mismo. Cristian gritó histéricamente, se sujetó la cabeza y se acurrucó en el suelo. Pagarlo todo de una vez era imposible. En ese preciso momento, su empresa estaba garantizada a la quiebra total y pasaría el resto de su vida como un criminal agobiado por cientos de millones de deudas. Llevado al borde de la desesperación, Cristian de repente miró a Margarita con ojos inyectados en sangre y llenos de odio. Todo esto es culpa tuya, Margarita. Cristian se abalanzó sobre Margarita como un loco e intentó estrangularla. Los policías lo separaron de inmediato, pero las maldiciones de Cristian no cesaron. Porque dijiste que Gustavo era un hombre tonto que no sabía nada. Seguí tu plan, especialmente con el envenenamiento, idiota. Yo no sé nada del asesinato. Es todo obra de esta mujer loca. Soy inocente. ¿Qué dices? ¿No fuiste tú quien me dijo que me deshiciera rápidamente del viejo? Ahora intenta salvar tu propio pellejo, cobarde de mierda. Dos personas que hace solo unos minutos eran una pareja de amantes que colaboraban para reírse de mí, ahora se echaban la culpa el uno al otro en su forma más rastrera, arañándose y peleándose. Verdaderamente, una estampa del infierno. Carlos Javier llamé. Aparté la mirada de las dos personas que se peleaban y llamé al hombre que estaba acurrucado y temblando en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas. Sofía. Carlos Javier me miró con ojos suplicantes y aterrorizados. Antes estabas muy contento, ¿verdad? Cuando descubriste que eras el hijo biológico de Cristian. Pero, ¿cómo te sientes ahora? Después de saber que tienes una madre que es una asesina y un padre que es un estafador envuelto en deudas gigantescas. No, yo no sabía nada. Fui engañado. Sofía, por favor, no me abandones. Por el bien de Hugo. Empecemos de nuevo, ¿sí? Carlos Javier se arrastró por el suelo, intentando acercarse y alcanzar mis pies. Pero Isabel pisó fríamente la mano de Carlos Javier con el tacón de su zapato. Aparta tus sucias manos de la directora. Das asco. Isabel lo miró sin piedad, lo que hizo que Carlos Javier se retorciera de dolor en el suelo. Por cierto, Carlos Javier, parece que todavía no has entendido la verdad más importante aquí. ¿La verdad más importante? Carlos Javier levantó su rostro, que era un desastre de lágrimas y mocos. Saqué el último objeto que quedaba en la caja de madera. Un sobre marrón y manchado que estaba metido en la última página del diario del abuelo Gustavo. Carlos Javier,
Hace un momento estabas muy feliz de saber que Cristian era tu verdadero padre. Pero, por desgracia, Cristian también ha sido engañado por tu madre. Que, no solo Carlos Javier, sino también Margarita y Cristian, que estaban a punto de arañarse, dejaron de moverse de repente. ¿Qué quieres decir? Cristian me miró con un rostro bestial. Saqué lentamente una hoja de papel del sobre marrón. Era otro resultado de una prueba de ADN. Un documento antiguo, fechado hace 30 años. En este diario, el abuelo Gustavo ya había investigado el pasado de Margarita a través de detectives privados. Sobre quién fue el hombre con el que se acostó hace 30 años cuando estaba embarazada de ti. Cristian, estabas muy seguro de que Carlos Javier era tu hijo, pero lamentablemente, no corre ni una sola gota de tu sangre en él. Los ojos de Cristian se abrieron al máximo, mientras que toda la sangre en el rostro de Margarita se había drenado por completo, dejándola congelada como un cadáver viviente. ¿Quién es realmente el padre biológico de Carlos Javier? Si miráis esta prueba de ADN, experimentaréis una desesperación que nunca, jamás, podréis superar. Sonreí fríamente y deslicé la vieja prueba de ADN frente a sus rostros. Sujeto A, Cristian. Sujeto B, Carlos Javier. Paternidad biológica no establecida. Probabilidad 0%. Cristian arrancó el viejo papel. Tan pronto como leyó el texto impreso, su cuerpo se convulsionó como si hubiera sido alcanzado por un rayo. El papel cayó revoloteando al suelo. El sonido se escuchó muy claramente en el salón inquietantemente silencioso. Mentira. No es mi hijo, murmuró Cristian como si delirara, y luego se giró lentamente hacia Margarita. En sus ojos, la arrogancia había desaparecido sin dejar rastro, reemplazada por una confusión sin fondo que rápidamente se transformó en una terrible sed de sangre. Margarita, ¿qué significa esto? Rugió Cristian como una bestia salvaje. Dijiste que era mi hijo y me has estado extorsionando durante 30 años. Maldita sea. ¿Sabes cuántas decenas de millones he inyectado en la familia Plata para que este tipo se convirtiera en el heredero, y resulta que solo es un bastardo de padre desconocido? Maldita escoria. Cristian se zafó de la policía y se abalanzó sobre Margarita. Margarita gritó histéricamente tratando de escapar. El sonido de las esposas metálicas resonó cuando la policía inmovilizó a Cristian en el suelo con fuerza. Al ver la brutal escena, un Carlos Javier lívido se volvió hacia mí. Sofía, entonces ¿quién soy yo? ¿Quién es mi verdadero padre biológico? Soy una persona selecta de sangre de élite, ¿verdad? ¡Qué hombre tan terriblemente patético! Miré a Carlos Javier con una frialdad glacial mientras abría la última página del diario de Gustavo. Mi suegro investigó el pasado de Margarita hasta la mismísima raíz. ¿Quién fue el hombre con el que tuvo una aventura hace 30 años cuando estaba embarazada de ti? Aquí está escrito claramente el nombre de tu verdadero padre. Hice una pausa deliberada, dejando que mi voz resonara claramente para todos en la habitación. Hace 30 años, había un pequeño delincuente en esta zona que a menudo estafaba a las mujeres para sacarles dinero, y huía en mitad de la noche después de robar las cajas fuertes de otros para pagar deudas de juego. Un ladrón de poca monta buscado por la policía llamado Connie. Él es tu padre biológico. Un sonido vacío salió de la boca de Carlos Javier. Margarita fue engañada y abandonada por ese hombre. Como su vientre ya estaba creciendo y no podía abortar, engañó al bondadoso Gustavo para poder ocupar el lugar de la señora Plata. Al mismo tiempo, le mintió a Cristian diciendo que el niño era suyo para exprimir dinero de 2 hombres a la vez. Esa es la verdadera identidad de tu linaje elitista del que siempre te has jactado. Mentira, 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 mentira. Carlos Javier se sujetó la cabeza, rodó por el suelo y gritó histéricamente. El hijo de un ladrón de poca monta. El hijo de una basura ladrona. Imposible, yo soy la élite. Iba a casarme con la hija de un director y a convertirme en jefe. El hecho de que en realidad provenía del fondo absoluto de la jerarquía humana, la clase que más había despreciado toda su vida, destrozó su identidad hasta un punto sin retorno. El estado mental de Carlos Javier realmente había llegado a su límite. Lloraba y aullaba con espuma en la boca. Cuando Margarita, que estaba inmovilizada por la policía, vio esto, de repente se echó a reír como una loca. Ja ja ja. Claro. Connie es la escoria de la sociedad. Pero era muy guapo. Mucho mejor que un viejo aburrido como Gustavo o un apestoso a dinero como Cristian. Quizás Margarita ya había perdido la esperanza de ocultar nada. Río desesperadamente y me miró con los ojos rojos. Pero no creas que puedes juzgarme. Me importa una mierda si eres la consejera delegada de la Cruz, o lo que seas. El hecho es que solo eres una mujer patética atrapada en un matrimonio sin amor. Alguien a quien tratamos como a una criada en esta casa. No me mires por encima del hombro desde tu pedestal, parásita perdedora.
ladrando hasta el final. Margarita, que lo había perdido todo y pronto sería encerrada, solo podía mantener la cordura insultándome. No respondí. La miré en silencio con ojos llenos de profunda compasión. Mi indiferencia hizo que su voz perdiera lentamente su fuerza, girando en el aire vacío hasta finalmente extinguirse. Bueno, Margarita, comencé a hablar cuando el silencio regresó. Parece que todavía no entiendes cuán profundo es el fondo del infierno en el que os encontráis ahora. Y Carlos Javier, tú también. El rostro de Carlos Javier, lleno de lágrimas y mocos, se crispó. Se arrastró hacia adelante, se aferró a la pata del sofá y me miró con una mirada suplicante. Sofía, por favor, no me queda nada. Ni la empresa, ni mi posición, ni mis padres, pero todavía tengo a Hugo. Hugo es mi única familia biológica, lleva mi sangre. No renunciaré a la custodia. Mientras tenga a Hugo, todavía puedo vivir. Cuando Margarita escuchó a Carlos Javier gritar el nombre de su hijo, que estaba en otra habitación, también recobró el sentido. Sí, Hugo nos pertenece. Carlos Javier. Cuando viste el resultado del ADN antes, ¿realmente no lo leíste hasta el final? Recogí los pedazos de la primera prueba de ADN que Margarita había roto antes. La primera prueba de ADN no era sobre ti y Gustavo. Sujeto A, Carlos Javier Plata. Sujeto B, Hugo Plata. En resumen, clavé la última estaca de hielo directamente en el corazón de Carlos Javier. Entre tú y Hugo tampoco hay ningún vínculo biológico en absoluto. Toda la expresión se desvaneció del rostro de Carlos Javier. La última esperanza a la que quería aferrarse desesperadamente fue ahora hecha añicos. Hugo y yo. ¿No somos padre e hijo? Carlos Javier repetía la frase como un juguete roto. Cuando Margarita, que estaba inmovilizada en el suelo, entendió el significado de la frase, comenzó a vitorear como una loca. Ja ja ja, lo oísteis. Os dije que esta mujer era infiel y tuvo un bastardo por ahí. Si no lleva tu carne y sangre, no quiero a ese niño repugnante en esta casa ni un segundo más. Margarita escupió y maldijo ciegamente hacia mí. Tú has sido infiel. ¿Cómo te atreves a juzgarnos? Que una mujer de alcantarilla como tú, se convierta en la jefa de la Cruz S. Ah, debe haber algo mal. Seguro que te quedaste preñada de algún vagabundo de la calle, ¿verdad? ¡Qué asco! Solo quiero rociar desinfectante por todas partes. Carlos Javier, de repente, también comenzó a posicionarse como víctima. Sí, fuiste tú quien me engañó. Me hiciste criar al hijo de otro como mi heredero y arruinaste mi vida. Mujer diabólica, págame 100 millones de euros por mi sufrimiento mental. Madre e hijo ladraban como idiotas. Ni siquiera cambié mi expresión facial, simplemente los observé desde arriba con ojos tan fríos como el hielo, en un silencio absoluto. El silencio innegable hizo que el aire en el salón fuera aún más pesado y sofocante. La voz de Carlos Javier, que al principio había sido fuerte, se fue apagando lentamente, y finalmente se arrastró hacia atrás, incapaz de resistir mi silenciosa presión. No. ¿No tienes nada que decir en tu defensa? Intentó fanfarronear Carlos Javier con voz temblorosa. Vuestros cerebros realmente se han podrido. ¿Qué? Carlos Javier, ¿tienes algún tipo de sistema automático incorporado en el cerebro que borra todos tus malos recuerdos? ¿Qué? Saqué otro documento de la bolsa. Un sobre de hospital con un sello oficial que contenía historiales médicos de una clínica en el extranjero y un formulario de consentimiento, que luego le arrojé directamente a la cara a Carlos Javier. Hace 4 años, cuando tu madre nos atacaba constantemente porque no teníamos hijos, fuimos al extranjero para hacernos pruebas de fertilidad. No me digas que has olvidado ese día. Al oír mis palabras, el rostro de Carlos Javier perdió toda la sangre. No se atrevió a mirar el documento. Sus dientes rechinaban ruidosamente. El diagnóstico fue azoospermia. Médicamente, tus posibilidades de tener hijos de forma natural son del 0%. Incluso Cristian, que estaba inmovilizado en el suelo, abrió los ojos en estado de shock. Lloraste desesperadamente, te arrojaste al suelo, me abrazaste las piernas y suplicaste. Si mamá se entera de que soy defectuoso, me echará de casa. Por favor, usemos un donante de esperma anónimo en el extranjero. Salva mi honor. ¿No fue así? No. Para. Carlos Javier se cubrió la cara y sonidos de vergüenza salieron de su garganta. Por compasión, cedí a tu egoísta petición. Soporté el dolor de la medicación y las repetidas inyecciones, y arriesgué mi vida para dar a luz a Hugo. En este documento del hospital en el extranjero está tu firma original. Para ocultar tu defecto de que eres estéril, me echaste toda la culpa a mí, y ahora, al final, me acusas de haber sido infiel. Eres realmente la peor escoria de esta sociedad. Carlos Javier estéril, ¿defectuoso?
Margarita negó con la cabeza incrédula y miró a su propio hijo con una inmensa repugnancia. Me dijiste que era el útero de Sofía el que estaba mal y que por eso no teníais hijos. Ocultaste tu propio defecto detrás de tu esposa. Basura inútil. Margarita pateó locamente la espalda de Carlos Javier. Menospreciado como basura por su propia madre, Carlos Javier solo pudo gemir. Perdóname, perdóname. La poca autoestima que le quedaba como hombre de élite, a la que se había aferrado durante tanto tiempo, ahora estaba hecha añicos por sus propias mentiras y arrogancia. Pero, Carlos Javier, no era el pasado lo que quería preguntarte. Susurré las palabras con frialdad, como un ángel de la muerte, en el oído de Carlos Javier, que yacía acurrucado en el suelo. Antes presumías de tu nueva mamá que estaba embarazada, ¿verdad? Carlos Javier levantó su rostro empapado de lágrimas. Si médicamente tienes un 0% de capacidad para procrear, ¿cómo pudiste dejar embarazada a Isabel? El aire en el salón se congeló por completo. Carlos Javier abrió los ojos de par en par. Imposible. Isabel dijo que era mi hijo. Sus ecografías, por desgracia, Carlos Javier, el padre del bebé en el vientre de Isabel es la persona que mejor conoces. Señalé hacia la puerta del salón. Por allí entró un hombre lentamente. Cuando Carlos Javier vio el rostro del hombre, un grito histérico salió de su boca, un grito que parecía no pertenecer a este mundo. Tomás. El hombre que estaba allí era el director de operaciones de su empresa. El jefe al que Carlos Javier siempre había adulado para conseguir un ascenso. Pero el aura del alto ejecutivo que normalmente vestía trajes caros había desaparecido. Su corbata colgaba suelta, su rostro estaba pálido como la tierra y sus brazos estaban sujetos firmemente por hombres de hombros anchos de la Cruz S. A, que lo arrastraban como a un condenado a muerte. Jefe, ¿qué hace aquí? ¿Y el bebé en el vientre de Isabel, es su hijo? Tiene que ser una mentira, suplicó Carlos Javier con voz temblorosa. Tomás miró a Carlos Javier con los ojos inyectados en sangre y rechinó los dientes. Cállate, Carlos Javier. ¿Crees que un tipo tonto e inútil como tú podría acostarse con una mujer de clase alta como Isabel? El niño en su vientre es mío. Todos los restos de sangre en el rostro de Carlos Javier desaparecieron por completo. ¿Qué quiere decir? Pero esa vez en el hotel, yo e Isabel, esa vez estabas completamente borracho y te desmayaste. Ella solo te metió en la cama y roció perfume de mujer en tu ropa, idiota. Escupió Tomás brutalmente a Carlos Javier, escupiendo en el suelo. Isabel ha sido mi escort favorita durante mucho tiempo. Pero como mi verdadera esposa empezó a sospechar, necesitaba una tapadera. Fue entonces cuando te utilicé, un hombre tonto y ambicioso con el cerebro vacío. Si creías que habías logrado dejar embarazada a Isabel, pagarías gustosamente el alquiler de su apartamento de lujo y sus gastos de manutención. Solo eras un cajero automático andante. Yo, solo era una cartera para mantener a la amante de mi jefe. Exacto. Que un hombre defectuoso y estéril como tú pudiera dejar embarazada a una mujer, eres un idiota incorregible que ni siquiera se da cuenta de que lo están utilizando. Solo eras mi cubo de basura. El director general al que respetaba profundamente, Tomás, y la hija de multimillonario a la que amaba hasta la muerte, Isabel. Todo era una mentira. Él solo era el payaso al que habían utilizado y robado su dinero. Carlos Javier se sujetó la cabeza, gritó como un animal gravemente herido y se golpeó la cabeza contra el suelo. El mundo en el que creía había sido completamente destruido. Yo me quedé allí, observando con ojos fríos a los hombres que se echaban la culpa y se insultaban en el suelo. Directora de la Cruz. Le pido disculpas sinceramente por haberle mostrado este espectáculo tan detestable. Tomás se arrodilló de repente frente a mí. Es cierto que malversé dinero de la empresa, pero fue solo para mantener a Isabel. Por favor, no me entregue a la policía. Como director de una de las filiales de la Cruz S.A., el destino de Tomás estaba en mis manos. Tomás estaba incluso dispuesto a vender a su propia amante para salvarse. Pero al oír esta patética súplica, Isabel rió con frialdad. Los hombres sois verdaderamente repugnantes. Isabel se desabrochó su lujosa chaqueta, y metió la mano dentro de su blusa. De su vientre, que antes parecía grande, sacó algo con un ruido sordo. El pesado objeto que cayó al suelo era un grueso cojín de silicona que se usa para fingir un embarazo. Carlos Javier y Tomás soltaron un sonido de confusión. Te lo dije, Tomás. Soy una agente encubierta que recibió órdenes directas de la consejera delegada de la Cruz S.A. para investigarte. No he tenido la más mínima intención de tener un hijo de un cerdo criminal como tú. Mentira. ¿Las ecografías y el certificado de embarazo? Tomás retrocedió, presa del pánico. Todo fue falsificado por el equipo médico de la Cruz S.A.
Fue una trampa para atraerle a transferir el dinero que malversó a mi cuenta como prueba sólida para el juicio. Al oír eso, Tomás soltó un rugido y se derrumbó en el suelo. Carlos Javier fue engañado para creer que había dejado embarazada a Isabel. Tomás fue engañado para creer que Isabel era suya. En realidad, ambos eran solo ratones tontos que bailaban en la palma de mi mano. Margarita, Cristian, Tomás y Carlos Javier. Avancé lentamente y miré a las 4 personas que, por pura desesperación, habían olvidado cómo respirar. Todos vosotros, para satisfacer vuestro ridículo prestigio y codicia, pisoteasteis a otros y me visteis como basura. Pero el poder, el dinero y el estatus familiar que venerabais no eran más que castillos de naipes construidos sobre arena. Ninguno de ellos pudo responder. Sus oídos solo se llenaron con el eco de sus propias vidas destrozadas. Bueno, Carlos Javier, es hora de terminar con todo esto. Recogí la carpeta verde de divorcio que había estado sobre la mesa todo el tiempo. El papel que ya lucía la firma de Carlos Javier. Sofía, espera. Sobre el divorcio, por favor, cancela el divorcio. No tengo a dónde ir. Carlos Javier se arrastró y abrazó mis piernas. Su rostro estaba destrozado, empapado en lágrimas y mocos. Suplicó y gritó. Eres mi esposa, ¿verdad? Dame otra oportunidad. A partir de ahora, cambiaré. Trabajaré duro para ti y para Hugo. Por favor, rompe ese papel. El hombre que hacía unas horas me había ordenado arrogantemente que firmara los papeles y me largara. Ahora suplicaba que no lo abandonaran. Lo egoísta y patético que podía ser casi me hizo esbozar una sonrisa gélida. ¿Empezar de nuevo? Carlos Javier, eres realmente un idiota hasta el final. ¿Crees que en este momento todavía tienes derecho a elegir? ¿Qué? Carlos Javier me miró con ojos aterrorizados. Levanté los papeles de divorcio y los coloqué en el centro de la mesa, fuera de su alcance. Mira con atención, en la esquina inferior derecha de ese papel. Carlos Javier estiró el cuello y miró hacia la esquina. Cuando sus ojos captaron el pequeño sello rojo allí, su rostro se congeló. Copia registrada. Firmeza. Sí, los originales que firmaste ayer con todo tu orgullo para dar la bienvenida a tu amante fueron presentados en el juzgado a las 9 en punto de esta mañana, y ya han sido tramitados formalmente. En resumen, desde esta mañana, tú y yo somos legalmente extraños, sin ninguna conexión. Aunque llores sangre y me pidas que rompa el papel, es demasiado tarde. Carlos Javier se quedó rígido, como si le hubiera caído un rayo. El hecho de que no fuera él quien me echaba, sino yo quien lo abandonaba, finalmente penetró en su estrecha mente. Mentira. Así que, realmente lo he perdido todo, y estoy completamente solo. Oh, no. Carlos Javier, no estás solo. Cuando dije eso, un rayo de esperanza brilló en los ojos de Carlos Javier. Pero mi siguiente frase lo arrojó al fondo más oscuro del infierno. Todavía tienes un compañero de vida que permanecerá lealmente a tu lado. Le hice una señal al abogado Serrano. Él asintió, sacó una pila de carpetas gruesas de su maletín y las dejó caer sobre la mesa. Carlos Javier, durante los últimos meses, Cristian y Tomás te han persuadido con dulces palabras. Una prueba como futuro candidato a directivo, préstamos tu nombre, confiamos en ti, para que firmaras un montón de documentos, ¿verdad? Sí, era la prueba para formar parte de la élite selecta. Directamente bajo los jefes, respondió Carlos Javier, temblando. Cuando Cristian y Tomás oyeron eso, sus rostros palidecieron al instante. Esa prueba final era en realidad un billete directo a la ruina. Un aval solidario. Un compromiso de aval. Abrí la carpeta, hoja por hoja. La masiva deuda inmobiliaria que Cristian contrajo a través de empresas fantasma y los fondos malversados que Tomás envió a su cuenta secreta, en todos esos documentos, tu nombre y tu firma figuran como avalista principal y solidario. Los ojos de Carlos Javier estuvieron a punto de salírsele de las órbitas. De verdad esta vez. Cristian y Tomás planearon desde el principio convertirte en un chivo expiatorio si sus crímenes salían a la luz. Porque eres un idiota que, tan pronto como recibe un poco de confirmación de que pertenece a la élite, firma documentos sin leerlos. Me engañaron. Aunque te engañaran, la fuerza legal de tu firma es absoluta. La deuda total asciende a unos 300 millones de euros. Ese es tu mejor compañero de vida restante. ¿300 millones? Al oír la suma absurda, la mandíbula de Carlos Javier se desencajó. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo las escleróticas, y se desmayó, cayendo al suelo. ¿Entiendes ahora por qué me di prisa con el divorcio esta mañana? Miré fríamente a Carlos Javier, que sufría convulsiones en el suelo. Si todavía estuviéramos casados, las chispas de esta deuda de 300 millones podrían haber alcanzado a De la Cruz S.A. Esperé el momento adecuado,
hasta que legalmente ya no tuvieras ninguna conexión ni conmigo ni con Hugo. Carlos Javier se despertó, rodó por el suelo, se arañó la cabeza y rugió como un loco. La pérdida de estatus familiar, casa, esposa. Y ahora cargaba con deudas de cientos de millones que nunca podría pagar, aunque viviera toda una vida. Pagad vuestras propias deudas. Carlos Javier comenzó a patear a Tomás. No seas más tonto de lo que ya eres. Fuisteis vosotros los que me engañasteis. Tomás le devolvió la patada a Carlos Javier. Incluso Cristian se unió a la sucia pelea en el suelo. Parad. ¿Qué le hacéis a mi hijo de élite? Gritó Margarita histéricamente, a pesar de que los policías la sujetaban con fuerza. Basta, comisario, por favor, saque esta basura inmunda de mi casa, ordené con calma. Los policías se movieron al unísono y se llevaron a las 4 personas que gritaban por la fuerza. Soltadme, pertenezco a la élite. ¿Cómo diablos voy a pagar 300 millones? Sofía, demonio, te maldigo. Uno a uno, fueron esposados y arrastrados hacia la puerta de entrada. Finalmente, todo había terminado. Mi larga venganza concluía con una victoria perfecta. Pero espera. Al ver el rostro de perfil de Carlos Javier, mientras su brazo era arrastrado por los policías hacia la puerta, de repente se me ocurrió darles un último regalo. Carlos Javier, Margarita, antes de que os lleven, os mostraré lo que es la verdadera desesperación. Al oír mi voz, los pasos de Carlos Javier y Margarita se detuvieron. Un pequeño y oscuro atisbo de esperanza brilló en sus ojos. Sofía, te duele en el corazón verme así, ¿verdad? Te das cuenta de que has ido demasiado lejos. Diles a los policías que se vayan a casa y págame la indemnización. Con la soga al cuello, todavía se imaginaban que obtendrían el perdón. La idiotez sin límites casi me hizo reír a carcajadas. Negué lentamente con la cabeza. Durante años me insultasteis llamándome pobre y presumisteis de vuestro pasado familiar de élite. Por eso, como colofón, he llamado a un invitado sorpresa que os va perfectamente. ¿Invitado? Justo entonces, Carlos Javier arrugó el ceño. Oye, Margarita, ¿dónde estás, mi pequeña ricura? Desde fuera de la casa, se oyó resonar un grito ronco y áspero. Iluminado por las luces azules de la policía, alguien se abrió paso a través del cordón policial y apareció en la puerta. Al ver el rostro del hombre, Margarita se quedó rígida, como si la hubiera alcanzado un rayo, y gritó de terror como una rana pisoteada. Margarita, ¿eres tú? Hace 30 años de eso, El hombre que apareció era un anciano flacucho vestido con una chaqueta de cuero raída y sucia, que sonreía lascivamente, mostrando sus dientes delanteros desdentados. Un olor penetrante a aguardiente barato y tabaco envenenó inmediatamente el aire de la casa. ¿Qué es este vagabundo sucio? Oye, no me toques. Carlos Javier apartó la cara con asco cuando el hombre se acercó. Un poco de respeto por tu propio padre biológico, mocoso. No me llames vagabundo. Carlos Javier. Ja. La boca de Carlos Javier se quedó de nuevo abierta de par en par. Déjame presentarte, Carlos Javier, al hombre que engañó a tu madre y huyó del pueblo hace 30 años. Aquí está tu verdadero padre biológico, Connie. Cuando Carlos Javier escuchó mis palabras, su cerebro sufrió un cortocircuito total. Mentira, esta basura andrajosa, mi padre. ¿Qué basura? Tú y yo tenemos la misma sangre. Somos padre e hijo. Oí rumores del jefe de la Cruz de que mi chico había perdido su estatus de élite y se había metido en una deuda de 300 millones de euros. Por eso vine volando. Connie le dio una palmada cordial en la espalda a Carlos Javier, que estaba esposado. Ahora mismo, a mí también me persigue una banda de moteros por una deuda de juego de 10.000 euros. Bueno, 10.000 comparados con 300 millones, es calderilla. A partir de ahora, padre e hijo trabajaremos juntos. Tendremos que hacer trabajos duros juntos para pagarlo todo. Aquello era el infierno absoluto. El orgulloso linaje de la familia Plata. Después de ser el hijo del jefe Cristian, todo estaba destruido, y la estación final de la vida de Carlos Javier era una conmovedora reunión con un vagabundo de pueblo ahogado en deudas de juego. No. Carlos Javier se volvió loco, se arañó la cara y aulló de terror. Yo pertenezco a la élite. Es imposible que este vagabundo desdentado sea mi padre. Soltadme. No me toques. ¿Qué has dicho, mocoso desagradecido? ¿Te atreves a chulearte con tu padre? ¿Qué? Connie, con su pésimo temperamento, le soltó inmediatamente una dura bofetada en la cara a Carlos Javier. ¡Sas! ¡Para! Gritó Margarita histéricamente. Connie, ¿cómo te atreves a aparecer después de abandonarme hace 30 años? Es por tu sucia sangre que mi plan de vida perfecto se destruyó por completo. Margarita tuvo un ataque de ira. Cállate.
Te acostabas con todo el mundo y al final te pilla la policía. ¿Qué? Te mereces pudrirte en la cárcel, respondió Connie con igual brutalidad. Los que antes me despreciaban como la escoria más baja de la sociedad se encontraban ahora en el fondo absoluto de la misma. Se arañaban y gritaban el uno al otro en medio del charco de lodo. Incluso Tomás y Cristian se quedaron sin palabras al presenciar este espectáculo familiar increíblemente repugnante. Yo mantuve mi silencio. No había más palabras que desperdiciar en ellos. Toda mi ira y sed de venganza se habían desvanecido por completo. Simplemente observé sin expresión cómo estos individuos codiciosos y egoístas ardían en el fuego infernal que ellos mismos habían provocado. Suficiente. Metedlos a todos en el furgón, rugió el comisario. Carlos Javier, Margarita, Connie, Tomás y Cristian fueron separados a la fuerza y arrastrados fuera. No, soy el heredero de los Plata. Ni de coña la sangre de ese viejo fluye por mis venas. Sofía, ayúdame, soltadme, soy la señora Plata. Cállate. Vamos, chaval, ahora nos toca pringar juntos. Sus lamentables gritos resonaron en la noche, pero el sonido se cortó abruptamente cuando las gruesas puertas metálicas de los coches de policía se cerraron de un fuerte portazo. Con las luces azules parpadeando, la caravana de coches de policía se alejó, abandonando mi entrada uno por uno. Las sirenas se desvanecieron en la distancia y la calma de la noche regresó lentamente al salón. Ya está hecho, señorita, dijo el abogado Serrano, que había permanecido en silencio e inclinado todo el tiempo. Isabel también sonrió, aliviada. Sí, ha sido un largo viaje, exhalé profunda y lentamente. 5 años de infierno en esta sombría casa, soportando todas las humillaciones irracionales, conteniendo la respiración y esperando solo este momento. El grueso hielo que había rodeado mi corazón ahora comenzaba a derretirse lentamente. Directora, ¿qué piensa hacer ahora?, preguntó Isabel. Aparté la mirada de la ventana y esbocé una tierna sonrisa. Cierto. Antes que nada, tengo que abrazar a mi niño, al que le pedí que esperara ahí dentro. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del fondo del salón. Allí dentro, en una habitación insonorizada, estaba sentado mi amado pequeño, mi único hijo, viendo dibujos animados con auriculares, aislado de estos adultos necios y su horrible pelea. En mis ojos ya no quedaba la gélida y dura sed de venganza. Solo había un brillo cálido y suave de una madre. Con pasos largos, extendí la mano y agarré el pomo de la puerta.